Bueno, vamos a hablar ahora sobre celebración indebida de contratos por falta de requisitos esenciales. Voy a permitirme hacer una proyección. Listo. Entonces tenemos celebración indebida de contratos por falta de requisitos esenciales. Tenemos el tipo penal que es el 410, en el cual se establece lo siguiente. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos. ¿Cuáles son los elementos del tipo? Servidor público que en ejercicio de sus funciones tramite, celebre o liquide un contrato estatal. Y aquí viene el tema, es en la etapa precontractual donde se realizan los estudios previos, la propuesta, se hace la licitación, se hace la selección, la calificación de las propuestas y se adjudica el contrato, donde después se celebra el mismo. Entonces, todo ese trámite está regido por este tipo penal y se configura una vez no se cumplan esos requisitos esenciales. Después de la celebración del contrato, después de la ejecución del contrato, vendría entonces la liquidación del contrato, que es un proceso después de la ejecución del contrato, donde las partes determinan si están a paz y salvo, si hay deudas pendientes, si hace falta obras pendientes, y ahí se liquida el contrato de acuerdo con las condiciones que se hayan pactado. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando se habla de este tipo penal? Se busca que todo el proceso precontractual, contractual y con posterioridad a la ejecución del contrato se rija por las disposiciones legales que establecen la regulación de los contratos estatales. Entonces, en muchas ocasiones se violan estos requisitos esenciales y generan, digamos, un detrimento patrimonial para el Estado y al mismo tiempo una desviación de la función pública en relación con sus competencias, porque la celebración tiene una regulación establecida en la ley que si no se cumple, pues genera, digamos, ciertos inconvenientes. Entonces, lo que se busca es que se cumpla a cabalidad la legalidad y la regulación de los contratos estatales de conformidad con lo establece la ley de contratación. Estudio de casos. ¿Cuándo se configura o cuáles casos son claros en los cuales se configura una celebración indebida de contratos? Los primeros donde se debe hacer licitación y no se hace. Y ahí vendrían los temas de fraccionamiento de contratos, donde un contrato estatal, debido al monto, se fracciona en varios contratos pequeños para efectos de hacer contrataciones directas, contratar directamente a ciertos contratistas y eludir la obligación de realizar licitación pública. Entonces, lo que se hace es, quiero contratar con estas personas, eludo la licitación pública y lo que hago es que fragmento los contratos donde es el mismo objeto, la misma prestación y cambia el contratista o sigue siendo el mismo contratista, pero con contratos diferentes, cuyo valor es fraccionado para llegar a la mínima cuantía que no implica, digamos, licitación pública. Los otros tienen que ver con falta de estudios y diseños previos. Eso es un desastre en muchas ocasiones por tratar de contratar y tratar de sacar rápido las licitaciones y los contratos rápidos. Se eluden los estudios previos y lo que genera es que al momento de ejecutar el contrato no se pueda ejecutar porque en efecto faltó un estudio sobre el alcantarillado, faltó un estudio sobre las instalaciones eléctricas, no se hicieron, digamos, estudio de factibilidad digamos, del contrato. Sí se tenía presupuesto, pero no se realizó la apropiación presupuestal, entonces queda ahí la situación compleja. La idea es que antes de salir a licitación pública esté clara cuál es la utilidad del contrato,
cuáles son los mínimos técnicos que se requieren para ejecutar ese contrato y cuáles son los temas presupuestales requeridos para la ejecución del contrato. Entonces, esos estudios y diseños previos hacen que se saquen licitaciones, se adjudiquen contratos, pero que no se puedan ejecutar porque hizo falta, digamos, una obra que era necesaria para hacer eso. Por ejemplo, se hace una vía, pero no se tiene en cuenta que hay que pasar alcantarillado por ahí y ahí se genera toda la problemática. Se hace, digamos, una vía, pero no se tiene en cuenta las instalaciones ni hidráulicas ni eléctricas para realizarla. No se hace un estudio serio sobre los materiales con los cuales debe hacerse la obra, lo que ocurrió, digamos, en Transmilenio, donde se planteó que el grueso de la calzada debía ser de tal magnitud debido a las vibraciones y no se hizo, se hizo un estudio y se cambiaron, digamos, los modelos para hacer, digamos, más viable el proyecto y lo que generó que fue que cuando se puso en marcha Transmilenio se rompieran las losas por, digamos, esa falta de previsión. eh, las emergencias inexistentes se inventan cualquier calamidad, cualquier, digamos, emergencia para hacer contratos o contratación directa y evadir también el tema de las licitaciones públicas. Las adiciones ilegales, resulta que llega un contrato ya que se viene ejecutando y se hace una adición de otro contrato que ha debido pasar a licitación, pero lo que se hace es favorecer al contratista que estaba ahí haciendo la obra y se le hace una adición que nada tiene que ver con la obra inicial. Problemas en las liquidaciones de los contratos, pues se liquidan contratos sin haberse cumplido a cabalidad la obra, se celebran contratos sin tener en cuenta, digamos, los reconocimientos que deben existir entre las partes, se liquidan los contratos, digamos, sin tener en cuenta las especificaciones de las obras que se cumplió o no se cumplió de acuerdo con lo pactado y viene, digamos, todas las controversias en relación a qué fue lo que se realizó y qué fue lo que se pagó y si se adicionó o no se adicionó, por ejemplo, la terminación unilateral de un contrato en virtud de alguna situación que se haya presentado. Aquí, digamos, una de las cosas importantes es que eh, dentro del tipo penal no se incluye cualquier tipo de modificaciones que se haga durante la ejecución del contrato, en virtud de que en una obra se pueden presentar múltiples inconvenientes y para solucionarlo, ya sea de lluvia, etcétera, se hacen modificaciones y se hacen modificaciones tendientes a la terminación de la obra, lo cual no implicaría, digamos, digamos, el tema legal que sí tiene que ver con la planificación, con la celebración del contrato y con la liquidación del contrato, que es lo que se protege en este tipo penal. Entonces, aquí está explicado en grandes aspectos en qué consiste la celebración indebida de contrato por falta de requisitos esenciales. Los requisitos esenciales los establece la ley en cada una de las modalidades contractuales y lo que se exige de todos los funcionarios que tengan que tramitar, celebrar o liquidar contratos es que sigan las normas legales para efectos de evitar, digamos, mm, eh, temas de ilegalidad y temas que tienen que ver con el abuso de las funciones públicas y el favorecimiento de los intereses particulares frente a los intereses públicos que deben primar dentro de la celebración de los contratos estatales. Entonces, aquí, así queda explicado este tipo. Pues nada.